En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que China es o bien candidato a ser la próxima potencia mundial hegemónica, o si el futuro no es monopolar, a estar en ese grupo que va a encabezar la multipolaridad de la segunda mitad del siglo XXI. Experiencia no le falta, porque si bien los siglos XIX y XX no han sido los mejores para ella, es una civilización milenaria que ya ha tenido oportunidad de ser primera potencia en otras épocas. También sabemos que su concepción de la vida, de la sociedad, del mundo, de los valores, la gobernanza, es muy diferente a la occidental y necesitamos entenderlos mejor para saber quién va a ser el próximo hegemón. Por eso hablamos con Julio Ceballos, quien desde 2006 trabaja en China facilitando que empresas extranjeras puedan integrarse en su actividad económica en un país que, como saben y como digo, es clave en la geopolítica actual y lo va a ser sin duda a futuro. Julio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, gracias por invitarme. Esta es tu segunda incursión con libros sobre China y eres el autor de este libro que estamos viendo, El calibrador de estrellas, aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI, editado por Ariel. A través de él, de su contenido, que es más que pedagógico para quien le interese China, Muchas a la par que gracias. interesante, vamos a articular la charla, si te parece bien. Muy bien. Lo primero, por contexto un poquito, háblanos de tu vínculo con China y qué te motiva para escribir este libro con esta temática. Pues mira, yo llegué a China con una beca de internacionalización hace 20 años. Nunca pensé que me iba a quedar mucho más de 2 o 3 años, pero crisis financiera de por medio. Allí hubo anticrisis. Mientras España entraba en recesión, allí crecía el país, China, a un 12%. Decidí quedarme. Ha sido una buena elección. Estoy convencido de que yo me voy a jubilar haciendo lo que hago ahora, que es ayudar a empresas a implantarse allí. Y en realidad, como bien dices, yo no me dedico a escribir libros ni a promocionarlos, pero con la pandemia tuve oportunidad de volcar mucho de eso que había ido aprendiendo y que nunca había puesto por escrito. Publiqué un libro hace 2 años que se titula Observar el arroz crecer, que según mi editorial se ha convertido en el libro sobre China publicado en España más vendido en los últimos 20 años. Y al calor de esas buenas ventas me ofrecieron volver a publicar. Si el primer libro, Observar el arroz crecer, respondía a la pregunta ¿por qué es importante China? ¿Por qué hay que comprenderla? Este, de una manera más práctica, también más comprometida, más constructiva, responde a la pregunta muy bien, China ha venido para quedarse. ¿Cómo competimos con China? Vamos a entender cómo es China, cómo piensan y... Bueno, un apunte antes, El calibrador de estrellas. Hablas de un poema complejo con tantas capas y tanta belleza, ¿no?, de Xu, pero hay más detrás. ¿Por qué el calibrador de estrellas? Bueno, el calibrador de estrellas es una doble metáfora. Primero era un artefacto de medición astronómica y además es cierto, como comentas, es la composición poética más compleja que ha elaborado nunca el ser humano. Haciendo uso de esa doble metáfora, yo lo que propongo es que hay tantas formas de resolver un problema como de mirar al firmamento o como de encontrar versos en ese poema palindrómico titulado El calibrador de estrellas. Y es que si hay algo que nos garantiza el siglo XXI es que no hay nada garantizado, que es pura incertidumbre, que es todo muy volátil, muy contradictorio, muy acelerado, cada vez más incierto, ¿no? En Occidente, en España, en Europa, no solo no disponemos de todas las respuestas a muchas preguntas, sino que nos faltan preguntas. Por eso, y de la misma manera que miramos continuamente a la otra orilla del Atlántico en busca de respuestas y también de preguntas, ¿por qué no empezar a mirar al otro lado, ¿no?, hacia Oriente, para ver cómo resuelven los chinos preguntas y dilemas y crisis que nosotros compartimos y qué otras preguntas se hacen que nosotros no nos estamos haciendo? Y sobre todo teniendo en cuenta que conocemos poco China, como en general los occidentales, Sí. vivimos a partir de estereotipos, que podemos aceptar, además, incluso que su modelo, por su idiosincrasia cultural, milenaria, pues a lo mejor no es exportable, aunque puede abrir debates. Y yo quiero empezar articulando algunos temas, los entresaco, no sigo el hilo del libro, pero fundamental para que China sea lo que soy, la educación. La educación para los chinos es tremenda y se hila con la meritocracia. ¿Qué podemos decir de la educación en contraste con la occidental? Pues mira, la educación para ellos es el eje de todo su proyecto de Estado, es el andamiaje básico de todo su proyecto de construcción nacional. Y hay que entender que los chinos se toman muy en serio a sí mismos, se toman muy en serio su país, saben de dónde vienen, saben de su pasado glorioso, saben lo que explica el que sean hoy quienes son y sobre todo, muy importante, y es algo que en contraste a nosotros nos falta, y es que saben quiénes quieren ser
en el año 2050, ni siquiera el 2050, ahora hablaremos de ello, el 1 de octubre del 2049. Bueno, pues para alcanzar su meta, que es convertirse en la potencia, en la nación más fuerte, próspera y segura del planeta, para el 1 de octubre del 2049, luego te contaré por qué, Sí, sí. saben que eso no se puede lograr sin invertir de manera casi obsesiva en educación y en tecnología. En China, lo hablábamos ahora a micrófono cerrado, en China la educación es el ascensor social por antonomasia desde hace siglos. Ellos inventaron el sistema de oposición a la administración pública, que luego copiaron los jesuitas, y para ellos la educación es un derecho, como para nosotros, pero no solo un derecho pasivo a exigir recibir educación, sino es un derecho activo con la obligación pareja de, no, es que es imperativo que yo esté en ciclos de formación continua, que yo adquiera conocimiento, que yo invierta en mi propio talento y en mi capital. Y en que mi busque capital la de excelencia. conocimiento. Exacto. Y aquí viene de la mano de la educación precisamente la meritocracia, porque los chinos se toman muy en serio a sí mismos, porque se toman muy en serio esa meta de construcción de una nación fuerte, no dejan el timón de semejante buque, ten en cuenta que es 18 veces España en lo geográfico y 30 veces España en lo demográfico. Entonces, no ponen al cargo de semejante mastodonte a alguien que no tenga una experiencia avalada en gestión presupuestaria, en gestión de equipos, en gestión de crisis. Lo comento en el libro, quien va a suceder a Xi Jinping dentro de 10, 15 o 20 años es alguien de aproximadamente mi edad, unos 45 o 50 años, que hoy está probablemente en la alcaldía de una ciudad de pequeño, mediano tamaño, un Santander, un Vigo, y que solo va a llegar a la presidencia de la República Popular, cuando haya cumplido 60 años, tenga un track record, o sea, una trayectoria avalada por éxitos y logros concretos de al menos 30 años, evidentemente adhesión ideológica total al partido y a esa meta de convertir a China en una nación muy fuerte, y sobre todo, claro que existe el enchufismo, claro que existe el amiguismo en China y la corrupción, pero ojo, ellos se ocupan de que aquellos que ocupan cargos de relieve, aquellos cuyas decisiones afectan a millones de personas, sea gente muy formada, muy capaz, muy competente y con unas credenciales suficientemente avaladas. Hemos metido el asunto de la gobernanza porque están imbricados, pero yo lo voy a desarrollar después contigo con más preguntas. Por seguir con la educación, 10 millones de licenciados, 1,5 millones de ingenieros, datos brillantes... Anualmente, claro. Anualmente. Datos brillantes de PISA, datos brillantes en los rankings de universidades, más de 1 millón de chinos formándose en el extranjero. Correcto. Que vuelven en un 80% a China para no descapitalizar de talento el país. Exacto. Y cuestiones que nos recuerdan a los mandarines como el Gaokao, que igual la gente no sabe lo que es, pero que llega a paralizar el país. Sí, el Gaokao es nuestra EBAU, es nuestra selectividad, es el examen de acceso a la universidad más exigente del mundo. Es heredero directo de los exámenes de acceso a la administración imperial. Tiene un nivel de exigencia que raya lo kafkiano y de hecho, la premisa, antes de seguir con la conversación, la premisa de este libro es un alegato en favor de la democracia. Yo no sugiero importar el modelo chino, primero porque es inexportable y segundo porque no nos sirve. Del mismo modo que nuestro modelo, tal cual es, no les sirve a ellos, su modelo no nos sirve a nosotros. Pero hombre, hay algo evidentemente que los chinos están haciendo muy bien para haber saltado en solo 40 años de ser una de las naciones más pobres del planeta a segunda potencia mundial. Y ahí está la educación. Precisamente porque ellos tienen muy claro que no pueden dejar en manos del azar, de lo accidental, de la improvisación, la construcción de una nación fuerte, mantienen unos niveles de exigencia y de competitividad muy altos. Y decía que yo me inspiro en el modelo chino, pero no sugiero importar, por ejemplo, una EBAU de semejante exigencia. Pero fíjate, te voy a dar una cifra que es paradigmática. ¿Sabes qué porcentaje de alumnos suspenden la EBAU en España? ¿De cuántos se presentan? Es mínimo, es un 18%. ¿Sabes cuántos chinos entran en la universidad de su elección, de su preferencia? Justo un 18%. O sea, los términos están invertidos. No se trata de irnos a ese nivel de exigencia máxima que hay en China, pero no se trata de quedarnos en un nivel de falta de exigencia, es decir, ni ir al extremo de exigencia extrema, ni un nivel de laxitud, que lo que hace es equiparnos muy pobremente para mantener nuestra relevancia, nuestra capacidad de negociación, nuestro poder de influencia y, sobre todo, nuestro bienestar en un siglo XXI sumamente incierto, sumamente competitivo. Te contaba
que ayer, esto es también, ¿no?, muy ilustrativo. Ayer estuve en las fiestas del colegio de mis sobrinos aquí en Madrid. Da igual el colegio porque esto es común. Bueno, pues eran las fiestas y yo recuerdo hace 30 años cuando yo iba al colegio, en las fiestas se competía, había salto de altura, velocidad, había multitud de competiciones y lo que me llamó la atención ayer en las fiestas del colegio de mis sobrinos es que los niños no competían, era una exhibición, ¿no? Y está muy bien exhibirse, pero lo llamativo es que después a todos les dieron una medalla. Yo todavía conservo la única medalla que logré ganar en mi vida en aquellas fiestas porque logré ser el más rápido de aquella competición aquel año, ¿no? ¿Qué pasa cuando eliminamos la competitividad o la competición en un siglo XXI ultra competitivo donde las potencias emergentes lo que hacen es alimentar la competición? Muy sencillo. El día, y la globalización consiste en eso, el día en el que nosotros, nuestro futuro, la juventud que hoy se está formando, que no está acostumbrada a competir, se las vea con un chino, con un búlgaro, con un indio, con cualquiera en este planeta que desde que ha nacido está acostumbrado a competir, lo más probable es que ellos se lleven el pato al agua. Es tremendo, pero no hay de partida un desfase por parte de Occidente, porque incluso lo apuntas, Confucio aboga por la educación, pero también Diógenes decía que el futuro de un Estado estaba en la educación de sus jóvenes. Y el hecho es que hay también muchos ejemplos aquí que tomar porque tenemos historias paralelas. Claro. Apuntabas, se ha duplicado su economía, ha crecido no sé cuántas veces, no se ha duplicado, mucho más en 40 años. ¿Quién ha hecho eso también? Lo apuntas en el libro. Corea del Sur. Exacto. Singapur. Exacto. ¿Y cuál es el cuarto? España. España. Este es un dato del que no se suele hablar y es que solo hay 4 países en el planeta que han duplicado su PIB en solo 20 años en el último medio siglo. Y son China, evidentemente. China ha multiplicado en 30 años 32 veces la renta per cápita de sus habitantes. No hay parangón, o sea, es una cosa completamente insólita históricamente. Japón, Corea y España. Es decir, mucho de lo que explica ese mal llamado milagro económico chino, porque, ¿sabes?, no hay nada de milagroso en un crecimiento. Hay mucho trabajo. Claro, es una fórmula que siempre da resultado, Rafa, y es, primero, una meta clara. Segundo, un plan para alcanzarla. Tercero, mucho esfuerzo, tiempo e inversión obsesiva en tecnología y en educación. Hace 40, hace 50 años, en esa incipiente clase media española, el que se lo permitía, antes que comprarse un televisor o un coche, ¿sabes lo que hacía? Se compraba la enciclopedia Larousse. Porque el conocimiento era algo aspiracional, era algo dignificado. La gente invertía en conocimiento. No daba lo mismo leer que no leer. Y la gente sacaba a pecho de ser leído, de ser una persona ilustrada, de poder enviar sus hijos a la universidad. Precisamente porque hemos democratizado el acceso a la universidad, se ha devaluado esa intelectualidad, ¿no? Bueno, pues eso hay que recuperarlo, entre otras cosas, porque, como digo, nosotros somos pocos, ellos son muchos y ellos están en ciclos de competición continua. Si no jugamos con unas reglas, con unas dinámicas parecidas, está claro que a lo único a lo que podemos aspirar es a gestionar un lento declive, una lenta agonía de este bienestar que hemos creado. Has metido en la conversación otra variable interesantísima, el largoplacismo. El propio Kissinger, famoso, y seguramente muchos lo recordarán, sobre todo los de más edad como yo, decía que solo 2 estados piensan a 10 años. Sí. Decía el Vaticano y China, y ponía un montón de paralelos y que los recoges en el libro, son muy interesantes porque en realidad hay mucho de jerarquía, de cúpula, de gente que llega ahí por méritos, seleccionada entre muchos. Hay mucha opacidad también en ambas estructuras, también. Sumamente patriarcales, sumamente machistas, sumamente piramidales, sumamente jerárquicas. Y es curioso, ¿no?, porque hace apenas un mes falleció el Papa Francisco y yo estaba de gira por España con el libro y compañeros tuyos periodistas me preguntaban ¿qué lectura hace usted? A mí me preguntan cosas que francamente a menudo no sé, pero me obliga a pensar, ¿no? Me preguntaron ¿qué lectura hace usted de que China, al contrario que buena parte de la comunidad internacional, no haya enviado al Vaticano a la ceremonia, al funeral, a un alto dirigente? Y sin saberlo, porque no lo sé, se me ocurre la siguiente explicación. Nosotros hacemos tabla rasa en el año 0 y marcamos el año 0 como el año en el que todo empieza, en la era cristiana. El año 0, nacimiento de Cristo. Pero fíjate, en la Biblia no hay una sola mención a China, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Cuando nace Jesucristo, los chinos
ya llevaban ahí desde hacía 2000 años y 1500 años antes del nacimiento de Cristo ya habían alcanzado un nivel de desarrollo cultural, tecnológico, económico, político que a Europa le costó alcanzar, Imperio Romano de por medio, hasta el siglo XIV. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente hay una serie de concomitancias. Los chinos llevan ahí desde siempre, es la nación que lleva ocupando de manera estable el mismo espacio físico desde hace más tiempo en este planeta. La única civilización de la antigüedad que sobrevive hasta nuestros días. Han desaparecido todos. El imperio persa, el imperio azteca, los sumerios, el Egipto de los faraones. Ahí siguen los chinos. Por eso, cuando me preguntan, bueno, ¿y tú crees que China va a acabar liderando el mundo? Respuesta, sí. Y por un motivo, porque se lo han propuesto, porque son muchos, porque tienen en su ADN cultural el esfuerzo, el tesón, la perseverancia y la determinación, y porque están jugando una partida muy diferente a la de Occidente. No es una partida trimestral, no es una partida quinquenal, están pensando ya en el 2049, como te decía, a 25 años vista, y en el 2149. Como decía Mencio, y lo menciona, si te caes 7 veces, levántate 8. Y eso lo tienen en su mente los chinos. O la historia de Kaifeng, antigua capital, que se destruye cíclicamente y se reconstruye. Y que ejemplifica muy bien en el texto, ves cómo esa China está saliendo y recreándose una y otra vez. Has dicho varias veces 2049, centenario de la República Popular de China, pero también mencionas 2121. Sí. ¿Y en ese caso qué sería? Bueno, pues si el 1 de octubre del 2049 quien gobierne la República Popular, que muy probablemente no sea Xi Jinping por cuestiones de edad, saldrá al balcón de la puerta de la paz celestial, que es la puerta que da acceso a la ciudad prohibida, y en ese mismo balcón donde el 1 de octubre del año 1949 Mao Zedong proclamó la República Popular, quien presida la República Popular 100 años después proclamará los primeros 100 años, el primer centenario del comunismo en China. ¿Qué va a pasar el 1 de julio del año 1121? Que el Partido Comunista Chino celebrará su 200 aniversario. Y los chinos tienen esos hitos, porque ¿sabes qué pasa? A ellos les irrita mucho que Estados Unidos, que a sus ojos es una potencia muy joven, con apenas 250 años de historia, que cumplirán el año que viene, que una potencia con solo 250 años le dé lecciones a otra que tiene como mínimo 2.500 años de continuidad institucional a sus espaldas, ¿no? Y los chinos dicen... No tenéis una perspectiva suficiente de la dinámica cíclica de la historia. No estáis en condiciones de decirnos qué hacer y cómo lo hacerlo. Los chinos miden en muchos aspectos el tiempo, ya no en décadas, sino incluso en quinquenios, en siglos, ¿no? Por eso se pueden permitir... y porque no tienen citas recurrentes con las urnas. Y ojo, yo no idealizo el modelo chino, ni lo glorifico, no nos sirve. Y no es perfecto, o sea, nada más lejos que proponer achinar nuestro modelo. Pero claro, nosotros que tenemos algo tan sano como es la alternancia política, las citas con las urnas, el multipartidismo, la democracia participativa, ¿cómo resolvemos el estar atrapados de alguna manera en ciclos electorales de 5 años con tener planes que necesitan de largo aliento, como es eso, una política educativa estable, una política energética. Haría falta de defensa. Sentido de Estado, pactos de Estado, y ahora mismo estamos polarizados y no existen. Bingo, los pactos de Estado. Hubo en este país un pacto de Estado antiterrorista gracias al cual daba igual quién estuviese en Moncloa, se iba a luchar sistemáticamente contra el terrorismo. Hay un pacto de Estado por las pensiones para que esté quien esté gobernando, las pensiones no se toquen o no se toquen lo sustancial. ¿Por qué no un pacto de Estado de educación? ¿Por qué no un pacto de Estado energético? ¿Por qué no un pacto de Estado, pues eso, de defensa, de sanidad? Hace falta consenso cuando además quienes se han tomado la molestia en contra de la polarización y de la imagen de completo antagonismo entre las dos principales fuerzas políticas que aglutinan el 70% de los votos, en contra de esa imagen, quienes han estudiado los programas electorales de ambas fuerzas políticas llegan a la conclusión de que el 50% de los programas electorales se solapan, es decir, que hay suficiente terreno en común como para trazar planes de largo recorrido. Y sin embargo no sabemos dónde nos dirigimos, no tenemos como países planes de largo plazo, pero es que, lo mencionas tú, tampoco sabemos siquiera si hay un plan para Europa a 2050, no te hablo a 100 años, pues a mira, 2050. Lo llamativo es que sí que lo hay, y hay un plan España 2050. ¿Qué pasa?
hay dos grandes debilidades de ese plan. Y está bien tirado, está bien trazado. Lo ha diseñado la oficina para me parece que se llama la prospectiva y planificación estratégica. El problema de ese plan, España 2050, es doble. Primero, al no haber sido consensuado con la otra principal fuerza política, depende de bandazos políticos y de bandazos electorales, es decir, que no hay garantías de su continuidad. Y segundo, la ciudadanía lo desconoce. Entonces tú no puedes sacar adelante nada sin la adhesión ciudadana a ese plan. ¿Cuántos españoles, tú bajas a la calle, preguntas a 100 españoles al azar, cuántos han oído hablar del plan España 2050? Me arriesgo a pensar que en el mejor de los casos uno. Con mucha suerte. Con mucha suerte. Es tremendo. También quiero tocar más cosas, es que se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pasa nada, pero es muy completo. Por ejemplo, nos hablas de cómo se traduce ese largoplacismo, por ejemplo, a la hora de plantearse retos tecnológicos sobre tecnologías disruptivas. Mencionas conceptos como los de la destrucción creativa de Schumpeter y cómo sobre ello va a crecer una nueva realidad que todos somos conscientes con esta revolución que es la inteligencia artificial, que lleva aparejado una serie de cosas, lo cuántico, la inteligencia artificial, decía, pero también el Big Data, la ciberseguridad. Y eso, para los que mandan en China, que fundamentalmente los que llegan a esa meritocracia son ingenieros y gente que está muy bien formada en esos ámbitos. Ingenieros, científicos, tecnócratas. Sí. Claro, hay claramente un plan de largo plazo de dominio de todo eso y de desarrollo a su estilo, como por ejemplo ese gran cortafuegos, esa gran muralla china virtual, que volvemos a lo mismo, no es deseable que nos censuren, pero que en su caso está funcionando muy bien y les está impidiendo ser colonizados ideológicamente, económicamente, han desarrollado sus campeones nacionales, tienen claro hacia dónde van. Aquí la clave, la principal ventaja competitiva que tiene China con respecto a la mayor parte de los países del planeta y también nosotros es que saben quiénes quieren ser y saben lo que quieren lograr de aquí a 30 años. Y a nosotros nos falta no solo un rumbo, sino también, más importante, una meta, ¿no? Mira, yo no propongo, por supuesto, importar el gran cortafuegos chino digital, no propongo convertirnos, aislarnos en una burbuja digital, pero ni eso, una vez más, ¿no? Ni sus políticas hasta cierto punto y a nuestros ojos y en base a nuestro marco de libertades y derechos extremas, ni la completa laxitud. En muchos aspectos estamos sumamente indefensos en lo digital. Necesitamos de una arquitectura digital y de ciberdefensa propia. ¿Por qué? Porque nos jugamos mucho. En un siglo XXI, fíjate, los chinos eran primera potencia mundial, primer PIB mundial hasta mediados del siglo XIX. Con las guerras del opio se fueron de no solo jugar en la Champions, sino de ganarla sucesivamente a lo largo de siglos. Pasaron a jugar en segunda, casi en división de honor. Y eso se explica porque perdieron el tren de la industrialización y de la modernización. No les va a volver a suceder. Claro. Ellos han identificado que el siglo XXI es digital, que quien domine el mundo va a ser quien domine el 4.0. Por eso están invirtiendo de manera masiva en Deep Tech, en las tecnologías de vanguardia y sobre todo en la inteligencia artificial. Fíjate, el 70% de todas las nuevas patentes registradas en inteligencia artificial son chinas. ¿Por qué? Los chinos han entendido que la inteligencia artificial no es una tecnología más, no es una tecnología neutra ni ingenua, es una tecnología aceleradora y capacitadora de otras. Quien logre liderar y dominar la inteligencia artificial liderará en múltiples aspectos, el económico, el tecnológico, el militar también, el siglo XXI. Por eso no dejan al azar, una vez más, pues a ver qué tal nos va y cuántos desarrollos y avances logramos en este campo. Están invirtiendo de manera decisiva. Ahora Estados Unidos con Stargate va a intentar compensar de alguna manera la inversión masiva de China, pero lo cierto es que si los chinos toman la delantera, y no parece que estén perdiendo la carrera, el futuro es chino sin lugar a dudas. Y es que tú lo ejemplificas muy bien, por ejemplo, con casos personales de gente que conoces, lo digital, lo early adopters, que son la masa crítica que genera eso para, a su vez, promover un círculo virtuoso de compañías que, lo que dices tú, apuestan y lideran y son capaces de tener esa realidad sobre la mesa en una vida que muchas veces pensamos que es película de ciencia ficción y que ya a lo mejor está en China en muchos casos. O sea, es un hecho. Más cuestiones, que se nos va el tiempo volando. La mujer, parece mentira, pero 7 de las 10 más ricas son chinas, tiene un papel dentro de que es una sociedad machista,
pero tiene un cierto papel. Sí, bueno, y de hecho el papel de la mujer no ha hecho sino ganar en peso, ganar en relevancia, ganar en influencia. Yo en 20 años he visto cómo al otro lado de la mesa de negociación, en negociaciones empresariales, apenas había mujeres, y hoy más de la mitad de las ocasiones tengo a una mujer como interlocutora. El día en el que el sistema, que sigue siendo sumamente patriarcal, machista y muy conservador, integre a la mujer en puestos de gobierno al más alto nivel, ese día yo me apuesto una cena con quien quiera a que ese día, ese es el turbo que le falta a China para afianzar su liderazgo. Las mujeres chinas no solo son muy capaces y están muy bien preparadas, sino que además son mujeres audaces, mujeres muy ambiciosas y mujeres muy inteligentes, dispuestas a esforzarse para lograr sus objetivos. Y mira, antes de terminar y de la última o dos últimas preguntas que me quieras hacer, hay una idea que yo quiero trasladar a quien nos está escuchando, a quien nos está viendo. A mí me pregunta muy a menudo, ¿cuándo va a superar China a Estados Unidos? ¿Cómo está el marcador? Y yo creo que equivocamos la pregunta. La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer nosotros. No está tanto, está mucho en nuestra mano. Por eso, yo que soy un optimista nato, yo no hubiese escrito este libro si no creyese que todavía España, Europa, tiene el potencial, la capacidad de competición, la capacidad, el talento, la creatividad, pero ojo, la ventana de oportunidad se cierra a toda velocidad. Y en definitiva, la idea fundamental del libro es: el futuro no se improvisa, se diseña. Y para diseñarlo necesitamos empezar a planificar ahora. Claro que hubiera sido mucho mejor haber plantado esos árboles que hoy nos darían sombra hace 20 años. Bien, no los plantamos, pero vamos a plantarlos ahora, porque en 20 años tendremos una sombra bajo la que guarecernos. Si solo estamos a expensas de lo que inventen otros, está claro cuál es nuestro futuro y es la irrelevancia. Yo me había quedado como ideas principales, groseras, porque hay muchas. Plan consensuado y a largo plazo fundamental, educación y meritocracia también en la gobernanza fundamentales, que los gobernantes sean los más capaces. Y también un poquito con esos consejos que das hacia el final para tratar con los chinos, porque como hay una frontera cultural, pues a lo mejor no sabes muy bien cómo hacer negocios con ellos. Eso como aspectos prácticos, pero también incluso en cosas que no se conocen, que están en estereotipos. Explicas por qué sí es comunista el país, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, porque su grandeza la ha traído con un mercado privado, con una economía privada. Y señalas, por ejemplo, pues que al final el poder no está en manos de los ricos, está en manos del partido, que es el que va marcando, ni siquiera el gobierno, el partido es el que marca. Y por eso es comunista. Claro, luego explicas ese concepto curioso como peso-optimismo, esa mezcla, ¿no?, entre superioridad por sus logros, y complejo de pero a la vez su complejo por cómo han sido vituperados por Occidente, ¿no? Y hay montañas de cuestiones también interesantes, como, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esa incursión. Has mencionado a Matteo Ricci y compañía, su famoso Palacio de la Memoria, su impresión a los emperadores, que es fascinante ahondar también en ello, pero cómo a ellos les impresionó que esta sociedad fuera capaz de crear un orden moral basado en la ética y no en la religión. Sí, que eso es llamativo. Es difícilmente comprensible desde la óptica occidental. Pero y no tiene parangón a nivel histórico. Es una sociedad que ha apostado por los valores y no tanto por las creencias. No sé si me explico, ¿no? Totalmente. Y fundamental para entenderlos también. Lo colectivo siempre prevalece sobre lo individual. El nosotros antes que el yo. Muchas veces mencionas, te hablan empezando las frases con nosotros. Exacto. Es que si no entendemos eso, exacto, si vivimos aislados en ese individualismo hasta el extremo con el que hemos arbitrado nuestra realidad, pues no arrimaremos el hombro. Pero para mira, fíjate, remar juntos. En este libro, que no es ni ideológico ni paradójicamente geopolítico, aunque este sea un canal y un programa de geopolítica, yo no pretendo convertir a los españoles ni a los europeos en chinos ni en confucianos. Es que no podría, sería un ejercicio estéril. Yo lo que digo es: está en nuestra mano recuperar muchos de los activos que nosotros teníamos, de ese afán de superación, de esa cultura del esfuerzo, de esa redignificación de los maestros, de los docentes, de los profesores, de ese largoplacismo, el milagro, también mal llamado milagro económico español, el salir de la irrelevancia del aislamiento internacional, fue gracias a la apuesta decidida por educación, tecnología en el largo plazo, premiando la educación y el logro. Entonces, yo lo que digo, y ya por terminar, esto
son ideas, por cierto, para todos los públicos. Esto no está escrito para que se lo lean en Moncloa, para que se la lea la presidenta de la Comunidad de Madrid. Está escrito para que cada uno de nosotros empecemos a adoptar una serie de cambios para manejarnos mejor en un siglo sumamente dinámico y sumamente exigente. No está pensado para que los políticos lo lean. Yo te digo que nos convendría mucho a los ciudadanos que se lo leyeran los ciudadanos. Ya lo saben, si quieren entender esa China pujante, ¿por qué lo es? Para mí es la principal cualidad de este libro. Hay que ver El calibrador de estrellas, aprendizajes chinos para Occidente del siglo XXI, Julio Ceballos, en Ariel. No se lo pierdan. Yo he disfrutado muchísimo leyéndolo. Julio, ha sido un placer hablar contigo. Un verdadero placer y enhorabuena por promocionar la lectura, porque la lectura, y es otro de los aprendizajes, es una ventaja competitiva clave para construir una nación libre. Si no, no entiendes lo que hay y los retos sobre la mesa. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más.